¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Amantes de este bonito y duro deporte, hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, empezamos. 42 segundos, 43, ¿dónde estás? Giro de Italia 2024, ya sabemos cómo va a ser el recorrido, cómo van a ser las 21 etapas de esta nueva edición, que tiene algún cambio. Abandonamos un poquito las distancias largas, esas etapas de 190 kilómetros se abandonan. 200 kilómetros que superen los 200 kilómetros solo hay 3 etapas, así que abandona un poco el Giro, esas jornadas extra largas. Reparte un poco la dureza, es una edición en la que no hay una montaña tan dura o tantas etapas de altísima montaña como en ediciones anteriores, y las reparte un poco, no las deja toda para la última semana, tratando de repartir un poco el espectáculo, que es una de las motivos, una de las cosas que se le achacaba al Giro de Italia en las últimas ediciones. De hecho, bueno, vamos a analizar el recorrido, vamos a verlo sobre el papel, pero con esa interrogante, ¿no? De qué pasará en cuanto a emoción, porque llevamos unas ediciones en las que, bueno, pues 2 semanas que no pasa nada, la última que ya sabemos que los equipos también, aunque esté toda la chicha, pues no quieren ser tan valientes a la hora de perder lo que ya tienen, y bueno, pues sí que se ha buscado repartir eso, bueno, pues el recorrido y la montaña, un poquito, no en exceso. Y sobre todo esas dos cronos, una con trampa, ahora la vamos a ver, más de 60 kilómetros de crono individual entre las dos. Me sorprende a mí un poco la ubicación, están ahí un poco en medio, tanto la primera como la segunda semana, ni abriendo ni cerrando la carrera, ni abriendo ni cerrando una semana. Eso sí que me ha sorprendido un poco, pero bueno, vamos a ver cómo sale también el experimento, digamos, un experimento, pero bueno, vamos a ver también cómo sale, porque de un día para otro habrá que cambiar la crono, la bici normal por la de crono, y de un día para otro habrá que hacer el otro cambio. Entonces, bueno, también vamos a ver cómo afecta ese cambio de dinámicas a los corredores y que no sea justo después de un día de descanso, ¿no? Habrá que ver cómo afecta eso a los corredores. En una presentación del Giro en la que esperábamos conocer el recorrido del Giro de Italia femenino, este año lo organizará ASO, perdón, el RCS, una carrera que no organiza ASO, y no lo hemos conocido. Hemos conocido el trofeo, hemos conocido el anuncio, que la verdad es espectacular, pero no hemos conocido el recorrido, así que nos tocará esperar para ver la carrera femenina. Esperemos que no sea mucho lo que tengamos que esperar. Vamos con el recorrido, vamos etapa a etapa y vamos a hablar de las 21 jornadas que van a componer este Giro de Italia, que arrancará el próximo sábado 4 de mayo de 2024. Primera etapa, primera jornada con 136 kilómetros, una jornada, bueno, pues un poquito de media montaña, con esos finales de segunda categoría, especialmente con esa ascensión de 6 kilómetros al 7%. Bueno, es una jornada para sprinters que pasen más o menos la media montaña, es una jornada muy abierta. No se van a meter los de la general, lógicamente, pero sí es una jornada, como digo, muy abierta para gente que busque el primer rosa y que va a haber movimientos desde lejos. Así que una jornada ya primeramente interesante. Segunda etapa, segunda jornada, seguimos con la media montaña, 155 kilómetros, en este caso con un primer final en alto en ese santuario de Europa, final de primera categoría, 11 kilómetros al 6%, de pendiente media, precedido de 2 puertos de tercera categoría. No voy a decir que sea una jornada en la que los favoritos se van a meter en la pelea, pero sí es una jornada ya primera para tener un mayor rosa más o menos importante. No creo que el que lleve el rosa vaya a ganar el Giro, pero sí hacer un poco esa limpia, ¿no?, en la clasificación general, que muchas veces los corredores también consideran necesaria. Así que una jornada que va a servir para, yo creo, que seguir teniendo los segundas espadas,
Veremos si los de la general quieren darse la primera batalla, pero bueno, la ascensión a Europa, que siempre es interesante, no es excesivamente dura, pero siempre es interesante. Tercera etapa, tercera jornada, en este caso con 166 kilómetros, y aquí ya sí, en teoría, la primera oportunidad clara para los sprinters, para los hombres más veloces. Es verdad que los últimos kilómetros van picando un poquito hacia arriba y que el final va, bueno, pues un poquito en ascenso, pero en principio, ya digo, primera oportunidad clara para los sprinters. Y si en la etapa tercera no lo han aprovechado, pues tendrán la etapa cuarta para 187 kilómetros para aprovechar de nuevo una oportunidad teóricamente para ellos. Pero ojo, hay un puerto de tercera categoría, no es el puerto en sí, es que desde que vamos saliendo hasta que llegamos al kilómetro 88 va a ir en ascenso la carretera. Algún sprinter, si la carrera se pone dura, ahí lo puede pasar mal. Luego sí que es más cómodo. Y el final, hay una pequeña cota que no puntúa, pero sí 4 kilómetros, perdón, 2 kilómetros al 4%, que bueno, pues puede dejar algún sprinter fuera de juego, ¿por qué no? Así que veremos qué pasa en esa cuarta etapa. Va a ser, en teoría, otra oportunidad para los velocistas, pero aquí se lo van a tener que trabajar un poquito más. Quinta etapa, quinta jornada, 175 kilómetros, 176 prácticamente, en una nueva jornada que nos la catalogan, o la podemos catalogar de media montaña, pero que tiene el paso de tercera categoría en el kilómetro 61, 15 kilómetros al 4%, y luego a partir de ahí es llana. Tenemos luego un puerto de cuarta categoría, al 4%, que también podría hacer un poquito de daño, pero yo creo que no. Yo creo que va a ser otra tercera oportunidad, veremos si consecutiva o no. Tercera oportunidad consecutiva para los sprinters, veremos si la aprovechan o no, pero yo creo que sí, que de nuevo es una jornada para el sprint y para los hombres más veloces. Seguimos avanzando. Sexta jornada, en este caso un poquito más difícil, un poquito más determinante para la clasificación general. Serán 176 kilómetros. Y aquí lo interesante es que vamos a tener algún tramo de tierra, bueno, algún tramo de este rato, ¿no? Eso es lo que puede complicar la carrera. Están lejos de meta los tramos, de hecho uno de ellos es en ascensión, de ese puerto de cuarta categoría. En teoría están lejos de meta, como digo, pero cualquier problema puede dejar a alguno de los favoritos fuera de juego. Pero, ya digo, en principio, lejos de meta. Antes de llegar a la séptima etapa, aquí sí, primera jornada importante de cara a la clasificación general. Crono individual, 37,6 kilómetros, totalmente llena. Pero ojo, porque en los últimos 6 kilómetros tenemos una trampa, una ascensión al 4, 5, 6% de pendiente media, pero ojo, porque en esa ascensión hay una rampa de 1 kilómetro al 10%. Veremos también si se hacen cambios de bicicleta, de nuevo este juego, y esa ascensión final que hace que la crono no sea para rodadores puros. Va a marcar mucha diferencia esos 6 kilómetros de ascensión, 5 o 6 kilómetros, van a marcar mucha diferencia. Y los 30 kilómetros anteriores totalmente llanos pues van a favorecer mucho a los rodadores, así que va a ser una crono para hombres completos, para la gente de la general, no podría ser de otra manera. Nos vamos a la octava etapa, en este caso 154 kilómetros prácticamente, jornada de alta montaña. Aquí es, bueno, la ubicación de la crono hace que cambiemos, que vengamos de un día para los hombres de la general más o menos, que en teoría puede ser más o menos relajado, van a la crono, cambiamos la dinámica y volvemos, en este caso, a una jornada de alta montaña. 154 kilómetros, empiezan ascendiendo ya a un puerto de 8 kilómetros, donde va a haber una gran pelea en teoría por la fuga. Luego va a llegar un puerto largo, a continuación 16 kilómetros, segunda categoría, al 5%, puerto muy largo. A partir de ahí terreno comanche, terreno de sub y baja, sin apenas descanso, y ese final de etapa
en Prati di Tivo, primera categoría, 14 kilómetros al 7%. Penúltimo día de la primera semana, esto va a hacer también que veamos batalla entre los hombres de la general y va a ser, después de la crono, yo creo que la segunda gran batalla, la primera gran batalla en la montaña, la segunda por la clasificación general. Y cerramos la primera semana con la novena etapa, la primera que supera los 200 kilómetros, en este caso 209 kilómetros, en una jornada prácticamente llana. Es verdad que tendremos en la parte final un poquito perfil de mini clásica, no voy a decir de clásica, pero sí de mini clásica, con bueno, dos cotas de 2-3 kilómetros al 4%, pero ya digo, jornada de prácticamente llana, y yo creo que es otra oportunidad para los velocistas. Nos vamos, primer día de descanso, décima etapa, décima jornada, en este caso 143 kilómetros. Jornada de media montaña, jornada que finaliza en alto, así que de nuevo, en teoría, batalla para la gente de la general. La primera mitad de la etapa va a servir para entonar las piernas, a partir de ahí un puerto de segunda categoría, y luego la larguísima ascensión. Oficialmente son 18 kilómetros, pero prácticamente desde que falten 40 kilómetros se va a empezar a ascender, aunque luego hay un pequeño descansillo y un pequeño valle, pero antes de llegar a esos 18 kilómetros finales, al 5,6%. Por cierto, la última parte de la ascensión, los últimos 5 o 6 kilómetros de ascensión, es la zona más dura, así que segunda oportunidad para los escaladores. Venimos de día de descanso y ojo, porque alguno, como siempre, le puede pasar factura. 11ª etapa, 203 kilómetros, jornada de nuevo para los sprinters, totalmente llana. Al principio tenemos un puerto de tercera categoría, tenemos un poquito de desnivel, pero jornada para que controlen los hombres de los velocistas y llegada para ellos. Veremos si sopla un poco el viento, pero en principio, bueno, si sopla veremos si además hay ganas. Así que jornada en teoría llana. Nos vamos a la decimosegunda etapa, decimosegunda jornada, 183 kilómetros, de nuevo media montaña, este sí es un perfil de clásica, un perfil en el que pueden pasar cosas, tenemos varios pasos de cuarta categoría, no son muy duros, 6-7% de pendiente media, son muy cortitos, 2-3 kilómetros, yo creo que para gente, igual hasta para la escapada, ¿no? Puede ser un día donde los sprinters digan, bueno, lo vamos a tener difícil o lo vamos a tener más complicado, la general no se van a meter, igual es un día para escapada, ¿no? Un día marcado en rojo. Nos vamos a la decimotercera etapa, decimotercera jornada de este Giro de Italia, 180 kilómetros, de nuevo jornada llana, y esta sí que es totalmente llana. Tabla de planchar, podemos decir, más plana que una mesa, para sprinters, clara y, vamos, clarísimamente jornada para los sprinters. Decimocuarta etapa, decimocuarta jornada, segunda y última crono este Giro, 31 kilómetros, y en este caso es crono para rodadores, es totalmente llana. De hecho, en la última parte, en el último tercio, es hasta un poquito favorable. Pero bueno, ya digo, totalmente llana esta segunda crono, que es sí para rodadores, y veremos si va a Benepool, veremos qué gente va a estar ahí ser capaz de rodar, pero ya digo, crono para especialistas. Nos vamos a la decimoquinta jornada, 221 kilómetros, la jornada más larga de este Giro de Italia, y volvemos a tener una etapa de alta montaña. Repetimos patrón, crono, y al día siguiente etapa de alta montaña. En teoría, además, debería ser una etapa que se pelee mucho la fuga, porque nada más arrancar en el kilómetro 35 y luego en el 63 tenemos dos puertos, uno de tercera y uno de segunda categoría. A partir de ahí, bueno, pues un terreno complicado, siempre vais subiendo hacia África, y luego ya ese final
Con el primer puerto de primera categoría, 18 kilómetros al 7%. Veremos si alguien quiere moverse aquí, alguien que haya perdido tiempo en la crono, que se encuentre bien. Veremos si se muestra valiente. Y luego ese final en Livigno, también de primera categoría, 8 kilómetros al 6%. Como he dicho, repetimos patrón, crono más etapa dura de montaña, alguien le puede pasar factura. Sobre todo yo diría que incluso los escaladores son los que en este cambio igual hasta pueden estar un poquito más perjudicados. Y ese final con ese doble puerto de primera categoría sin apenas descanso, sobre todo la primera ascensión, ¿no? La de 18 kilómetros, que es muy larga. 16ª etapa, ya hemos cerrado la primera semana, la segunda semana, ya hemos cerrado el segundo bloque de competición, segundo día de descanso, y nos vamos a la 16ª jornada, la del Stelvio, la que más polémica yo creo que ha generado. Bueno, mucha gente se ha quejado de poner el paso de Stelvio, que es la cima Kopi, en el kilómetro, se va a coronar en el kilómetro 53. Yo creo que va a haber una gran pelea aquí por la fuga, posiblemente, porque además cima Kopi repartirá muchos puntos para la montaña. Hay dos pequeñas ascensiones antes, nada más salir, luego un larguillo descenso, luego se sube el Stelvio. Creo, sinceramente, que se desaprovecha de cara a la pelea por la general. Creo que se desaprovecha poner el Stelvio tan pronto, porque además es una jornada de 200 kilómetros. Si la jornada no superase los 200 kilómetros, pues te lo podría comprar un poco, ¿no? Te lo podría comprar en el sentido de, bueno, pues podemos ver movimientos de lejos, pero cuando aún queden 170 kilómetros, ver movimientos en la general lo voy a ver muy complicado. A no ser que fuera el último día, que alguien vaya a intentar el todo o nada, ¿no? Pero lo veo muy complicado, así que yo soy de esos que no me gusta colocar el Stelvio aquí. Dicho esto, saldrá un pedazo de tapón, se romperá todo en el Stelvio y iremos 170 kilómetros con la carrera rota, ¿no? Dicho esto, pues ojalá pase eso, pero no lo veo, la verdad, porque luego hay un larguísimo descenso y ya no es solamente el tramo de descenso, sino ese parte del valle favorable en la que te viene muy bien tener ayuda por delante, en la que si tienes ayuda y haces un juego táctico por delante, pues te vas a salir muy beneficiado, pero no hay espacio, yo creo, antes del Stelvio, a que se haga una fuga con 5 o 6 minutos, que es lo que se necesitaría, ¿no? Para luego en ese descenso, pues que ataque un líder y le puedan llevar, ¿no? Veremos cómo sale, veremos cómo llegan las diferencias y cuál es la actitud de los corredores, y si es un paso por el Stelvio, que recordaremos por los siglos de los siglos, o es un paso del Stelvio que el día siguiente pues ya no nos acordaremos de él. Luego ese final de etapa con esa doble ascensión, primera categoría, además también larga, 23 kilómetros, eso sí, al 4,8%, y ese final en segunda categoría, en este caso, es un poquito más cortita, pero son 7 kilómetros, pero al 5,8%, y bueno, con alguna rampa que puede ser interesante. Etapa, veremos cómo sale la jornada del Stelvio, porque, bueno, etapa incógnita. 17ª jornada, 159 kilómetros, jornada sensiblemente más corta, nuevo final en alto, y es una de esas jornadas en las que vamos a estar subiendo y bajando todo el día. Paso Sela, 9 kilómetros al 7%, se corona al kilómetro 9, o sea, empieza de salida la ascensión, luego un largo descenso, puerto de primera categoría, también largo, 19 kilómetros, luego un pequeñito puerto de tercera, ahí como aperitivo podemos decir, y ya los dos últimos puertos, primera categoría, 13 kilómetros al 6,4%, y el final 12 kilómetros al 6,5%, jornada para que se pelee, se juegue y se lance todo desde atrás, podemos decir, desde cualquiera de los puertos, pero creo que la general se va a jugar o va a haber batalla en esos dos puertos de primera categoría, que sube y baja, bueno, pues están yo creo que bien colocados porque no hay descanso y podemos ver en el penúltimo puerto algo de movimiento, a ver qué carácter imprimen los corredores. 18ª etapa, 18ª jornada, 165 kilómetros, dejamos descansar a los hombres de la general, etapa totalmente llana, etapa para los sprinters, tipo de etapa de última semana de Giro de Italia
para reponer fuerzas, entre comillas, para que los hombres más veloces pues recuperen un poquito de confianza. 19ª etapa, vamos a decidir el Giro, 155 kilómetros prácticamente en una jornada en la que la primera parte, bueno, pues es más o menos llevadera, siempre va a ir incómoda, ¿no? Porque siempre va a ir en ascenso, pero aquí lo interesante está en esa parte final, media montaña, 2 pasos de segunda categoría, 1 de tercera entre medias. Bueno, no son rampas en total, porque todos los puertos tienen más o menos las mismas características. El primero es un poquito más duro, pero el resto están en ese 5, 6, 7, 8% de pendiente media. No es una jornada dura de montaña, pero si la gente sale juguetona, sí es una media montaña en la que se pueden hacer muchas cosas y en la que se pueden intentar muchas cosas. Y último día competitivo, 20ª jornada, último día para decidir la general, 174 kilómetros, y en este caso, de los 174 kilómetros, nos quedamos con los últimos, la segunda parte de la etapa, ¿no? Los últimos 80-90 kilómetros, porque tenemos un doble paso por el Monte Grappa, 18 kilómetros al 8%, 2 pasos y además descender, subir, descender, meta. Me gusta que acabe abajo, que creo que es una opción, bueno, pues que siempre le da un plus a las carreras. Y los primeros 80 kilómetros de la etapa son prácticamente llanos, así que va a ser una salida muy rápida. Veremos si en la primera paso por el Monte Grappa ya está formada la fuga, porque perfectamente podemos llegar al kilómetro 80 sin haberse formado la fuga, puede ser una jornada sin fuga. Y aquí lo interesante es lo de siempre, tener compañeros por delante para que si tienes tiempo perdido y quieres recuperar, te ayuden en el segundo paso por el Monte Grappa. Sí que ahí va a influir la fuga cuando se forme esos posibles juegos tácticos, y creo que en función de lo que pase con la fuga vamos a ver a los de la general atacar antes o después, en el primero o en el segundo paso. Ya digo, que termine abajo, incluso en el primer descenso podemos ver algún movimiento para lanzarse en el descenso, subir y volver a bajar. Así que creo que es interesante porque además, ya digo, no hay metros llanos, prácticamente es bajar y volver a subir. Y 21ª etapa, salida y llegada en Roma, circuito por Roma, por las calles de Roma, oportunidad para los sprinters para cerrar este Giro de Italia, que, como he dicho al principio, yo creo que cambia un poquito sus costumbres de los últimos años. Creo que busca un poquito más repartir la montaña y el espectáculo. Creo que no abusa tanto de la altísima montaña, que presenta más media montaña. Vimos en el Giro de Hindley, que le ganó a Carapaz, como una jornada de media montaña, pues la liaron, ¿no? La liaron. Así que creo que es un Giro un poquito diferente. Ahora falta ver la actitud de los equipos y de ver qué pasa, y de ver si por fin todos nos vamos contentos con 3 semanas de verdadero espectáculo. Veremos qué pasa a partir del 4 de mayo de 2024. Luego...